La historia que les voy a relatar pasó en la calle Zaragoza, en la comunidad de El Salero, en el municipio de Cocío, Aguascalientes. Esta historia paranormal le pasó a mi mamá. Fue hace ya algunos años, antes de que naciéramos mis hermanos y yo. Mi madre cuenta que en el rancho hubo un baile en el auditorio que se encuentra allí en la comunidad, y mi papá quedó de llevarla al baile, pero ya ven cómo eran las personas de antes. Mi abuela, que en paz descanse, no la dejó ir porque mi mamá estaba embarazada y le dijo que era mucho pecado ir a los bailes estando en esa situación. Entonces mi papá se fue solo al baile y mi mamá se quedó muy enojada. Mi madre dice que, como a las 3 de la mañana, llegó mi papá del baile, y después de que él llegó, en la calle frente a la casa se empezó a escuchar un pleito de unos borrachos que seguramente ya andaban hasta las chanclas de ebrios. Como mi madre aún seguía enojada por no haber ido al baile y como consecuencia aún no se quería dormir, salió a asomarse a la calle porque se escuchaba muy feo el pleito de los borrachitos. Ella dice que vio cómo uno de los borrachos le quería aventar una piedra muy grande a otro de los del pleito, pero, como en eso, mi mamá abrió el portón. Los borrachos se dieron cuenta y se dispersaron. Luego, cada quien se fue para su rumbo. Entonces, ya las calles se quedaron solas, y por ser ya de madrugada, todo estaba en silencio, pero de repente, en el silencio de la noche, escuchó que un caballo pasaba a galope de una calle a otra. Cabe mencionar que en esos tiempos aún eran de tierra, y ella veía que corría y se miraba cómo salían chispas, al momento que las herraduras hacían contacto con las piedras. Mi madre cuenta que ella corría de un lado a otro para intentar ver quién era el jinete que montaba aquel veloz caballo. Y, como ella aún seguía con el enojo porque mi papá se fue solo al baile, no se quería meter a su cuarto. En una de esas, dice que se dejó de escuchar el galopar del caballo, y ella, aún con la curiosidad, se asomaba por unos hoyitos que tenía una puerta. En eso estaba cuando de repente empezó a sentir una sensación como si se le subieran hormigas por los pies, y ella se imaginó que se había parado sin querer en un hormiguero y empezó a sacudirse. Entonces se dio cuenta de que, con la luz del foco de la calle, se reflejaba una sombra en una de las paredes del interior de la casa. Era la sombra de aquel caballo que sobresalía por arriba de la pared. Cabe mencionar que en esa parte no había techo. Solamente era la pared y la puerta las que dividían la casa con la calle. Y ella no sabía si voltear para arriba o no, y mejor se asomaba por la puerta, y dice que nada más alcanzaba a ver las patas de aquel caballo. Entonces volteó a ver la pared donde se reflejaba la sombra, pero ahora, aparte del caballo, también se distinguía el jinete con un sombrero muy grande, como de charro. Se comenzó a escuchar muy fuerte la respiración del caballo, y ella quedó paralizada sin saber qué hacer. Nada más empezó a rezar la Magnífica, y mirando al suelo, y sin mirar para arriba, por el temor de si lo hacía, viera el ser que montaba aquel animal, se metió corriendo al cuarto. Ahí estaba mi papá, y muy asustada, le contó lo que le había pasado. Mi padre se armó de valor y se asomó para afuera, pero él no vio nada. Todo estaba en silencio y en completa tranquilidad, como si aquel jinete y su caballo hubieran sido solamente cosa de la imaginación de mi mamá. Pero en eso estaban cuando se dieron cuenta de que los pies de mi madre estaban sangrando, tenía cortadas por varias partes. ¿Qué sería aquel ser? ¿Sería un alma en pena? ¿O será que mi mamá tal vez aquella noche estuvo frente al mismísimo diablo?